Hola y bienvenidos a nuestro Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy tenemos una sesión con el estimado doctor Juan Pablo Martínez Dávila. Juan Pablo estudió en la Universidad Veracruzana Ingeniería Civil. Tiene una maestría de Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional del Colegio de Postgraduados y su doctorado fue sobre agroecosistemas tropicales, también en el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente se desempeña como profesor investigador del Colegio de Postgraduados. Su exposición tiene como tema el agroecosistema como sistema social. Vale la pena señalar que hasta hoy ni la agronomía, ni la agroecología, ni la ciencia ha propuesto un modelo fundamentado sobre el tema. Bastante satisfechos de que haya accedido a nuestra invitación, le cedo la palabra al doctor Martínez Dávila. Por favor, doctor. Muy bien. Muchas gracias, doctor Sedano. Antes de iniciar, quiero agradecerle al doctor su amabilidad por invitarme. Y bueno, debo decirles, tal vez para reforzar lo que ya dijo Carlos, que el agroecosistema solo es conocido en el ámbito de la agricultura y solo por agrónomos o por agroecólogos, pero en el ámbito del estudio de los sistemas sociales, prácticamente nadie ha visto cosas de agricultura. Entonces, inclusive tenemos problemas de cuestiones teóricas y conceptuales elementales, como por ejemplo que no sabemos qué es un agroecosistema. Los que estudian sistemas sociales no han entrado y por lo tanto no hay ninguna referencia respecto del agroecosistema como un sistema social. Bien, estoy haciendo una breve introducción. Quiero introducir el tema en el ámbito de la agricultura con sequía y con erosión, que es alrededor del 90% de la agricultura de nuestro país. Hay muchas cosas que hacer, pero no las hacemos. Entonces voy a intentar proponer algo y proponer un modelo que esté mínimamente documentado. No somos un equipo muy dominador de la teoría de sistemas sociales, pero pues estamos en el proceso de aprendizaje y esta es una muestra de lo que queremos compartirles. Bueno, como introducción, quiero decirles que en el 74 se publicó Harper en una revista que se llamaba precisamente Agroecosistemas, y se habló ahí del enfoque de ecosistemas, pero desde un ángulo más de ecosistema, ¿no? Y entonces solamente se hacía algo así como la ecología de plantas cultivadas. Y en realidad los resultados no eran muy diferentes a lo que hace cualquier agrónomo en el campo cuando hace trabajo disciplinario. Otro de los que en el 69 presentó una idea de agroecosistema fue Odum, que él le llamó un ecosistema domesticado, intermedio entre ecosistema natural y fabricado, siempre
considerados como si no existiera población. Altier en el 95 también hizo una propuesta, pero siempre alejados de la cuestión social. Una nota que quiero comentarles es que se dice que las ciencias naturales dieron el caos, pero las ciencias sociales dieron la complejidad, y eso nos inserta directamente en la teoría del Luhmann con ciencias sociales. Otra cosa que quiero decir es que se ha considerado que las matemáticas solamente son numéricas, y Spencer Brown, que es uno de los grandes matemáticos en las ciencias sociales, en las ciencias, los sistemas sociales, él dice y demuestra que las relaciones y leyes fundamentales en matemáticas no son numéricas. Lo pongo como un apunte, pero es fácil verlo. Bueno, nuestro rumbo, yo voy a hablar de mi región, y les decía que es el tipo de paisaje que en Veracruz abarca probablemente más del 65% de la superficie, una zona completamente seca. Quien va a Veracruz y ve el paisaje a la orilla de la carretera no se imagina que a 10 minutos está este paisaje. Este tipo de ganadería campesina, muy pobre, aunque los animales no se ven muy flacos. Esta es una parcela de papayo ya de salida, y los productores aún en esta etapa siguen todavía vendiendo sus papayitas, y la gente se las compra, y ellos se mantienen con esto todavía. En el caso de la ganadería es básicamente ahorro. Los productores tienen 3, 4 vacas, y las quieren para cuando se gradúa el hijo, o se muere la abuela, o se casa el hermano. No es ganadería de grandes propósitos. Este es un maíz ya de salida, como ven, no muestra que haya sido muy rendidor, muy productivo, y la sequía es la mirada común en la región. Bueno, entrando ya un poco más en materia, hay cosas que los que trabajamos con agroecosistemas debemos plantearlo, pero desafortunadamente no nos lo planteamos. Me refiero al total, ¿no? Nosotros sí nos lo planteamos. En primer lugar, ¿qué es un agroecosistema? La mayoría de los profesionistas lo considera un espacio que produce alimentos y materias primas. Pero ya entrando a ver sistemas con Rolando García y con Enrique Herscher, la pregunta que sigue es si es real o es una abstracción el sistema que estamos intentando usar. Y eso es definitorio, porque no es lo mismo tratar con una realidad que con una abstracción. Y bueno, esta pregunta prácticamente no se la hace nadie. ¿Cuáles serían las teorías adecuadas para poder postular hipótesis plausibles? Es decir, lo plausible se refiere a hipótesis dirigidas por una teoría. ¿Qué hacemos?
tomaremos a la agroecología como base plausible. El problema es que no usa teorías, no usa conceptos, no usa epistemología. Otra cosa que nos preguntamos es si estaremos condenados a estudiar el agroecosistema como si fuera una hortaliza, que sería el caso del agroecosistema como un ente real. La otra pregunta es la que ya nos perfila. ¿Es deseable despegarse un poco de la agroecología para tomar la teoría de sistemas sociales como guía? Bueno, nosotros hemos planteado que sí. Y algunos nos preguntan si los agroesistemas son sistemas sociales. Y también creemos que sí, pero hay que argumentar, hay que fundamentar. Voy a leer algunas cosas que dicen algunos teóricos de sistemas. Que, por ejemplo, Hercher habla de 4 generaciones, de 3 generaciones habla él, pero en realidad ya son 4. La primera es la determinista, la primera que manejó Forrester. La segunda es la que fue muy popular, la de Chavenato y otros. Y en la tercera se caracteriza porque ya no acepta que el sistema es un ente real. Y Hercher dice que es un sistema. Y él, refiriéndose a lo que normalmente se dice, casi todos te dirán que es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común. Pero en realidad somos nosotros los que lo hacemos sistema. ¿Por qué? Porque el bagaje teórico, conceptual, epistemológico está en nuestra cabeza. Y somos nosotros los que lo utilizamos para mirarlo, para verlo como sistema, al decidir considerarlo integrante de una categoría que tiene las propiedades que propone la teoría de sistemas. Y remata Hercher también con que los sistemas no son cosas, y eso es determinante, sino que hay cosas a las que decidimos tratar como sistemas. Y si nos preguntáramos, ¿ese libro que está ahí en esa mesa es real? ¿Es objetivo? Entonces el significado de sistemas está en el libro, pero no lo conocemos, no lo comprendemos, no lo hemos leído, no lo podemos interpretar ni operar. Hasta que lo leemos, lo comprendemos, lo interpretamos y lo operamos, deja de ser objetivo porque ahora es mío. Ahora es subjetivo. Y respecto a ese tema, ahora nos comunicamos los que hablamos de sistemas a través de la subjetividad, porque lo que está en nuestro cerebro no es objetivo, es subjetivo, está mezclada ahí la teoría con nuestras experiencias, con nuestros traumas, con nuestros odios, nuestros amores. Entonces, los sistemas ya son nuestros, pero no son objetivos. Y hay que entender a Hercher, hay que entender a Husserl, porque él eso dice que la objetividad, la palabra la dice, el phaimenon es lo que aparece enfrente de ti. Entonces no está en ti, está enfrente de ti. Y el sujeto, o el objeto, perdón, el objeto es el objectum, es lo que está enfrente, no es lo que está dentro, es lo que está enfrente. Entonces no podemos ser objetivos porque no es nuestro, no lo hemos interpretado ni operado. Entonces, hablamos a través de la intersubjetividad.
Y eso es para mi gusto, muy aclarador para entender los sistemas. Y otra cosa, finalmente, que dice Hercher, es que en realidad la autopoiesis, el asunto de la reproducción social, está basado en códigos culturales, que la población va construyendo a lo largo de las generaciones y a lo largo de la vida de la gente. Y él dice que es un equivalente social del ADN en biología. La cultura actúa reproduciendo invariablemente lo que ha venido haciéndose en las poblaciones o en las regiones una y otra vez, generación tras generación. Por eso es que cuando le preguntamos a los oaxaqueños ¿por qué hacen la fiesta de mayordomía? ¿O por qué hacen la mano vuelta? Y la respuesta es que, pues no sé, así se ha hecho siempre aquí. Es decir, ya ni siquiera hay una explicación de por qué se hace ese código cultural, porque ya penetró generacionalmente en la mente de las generaciones pasadas y las siguientes. Eso es muy importante porque uno comete errores terribles, llegando a comunidades en las que no hemos podido, no hemos querido o no hemos sabido entender los códigos culturales de esas comunidades. Déjenme comentarles algo rápidamente. Yo llego a una parcela que está plana, que tiene riego, que está bonita, que está a la orilla de un camino, y le propongo al campesino producir maíz para semilla. Es decir, le voy a comprar el maíz en vez de $1 que cuesta en el mercado en aquel tiempo, y ahora se lo voy a comprar en 7 pesos. Por supuesto, el productor le gustó y hizo todo lo que le pedí. El asunto es que cuando yo fui a cosechar la semilla, y él fue a cobrar al campus del colegio, no llevaba más que un morral, y ahí echó todo su dinero, un montón de dinero que él no había soñado nunca, que había ganado en una parcela. Pudo tener un rendimiento de 7 toneladas, nunca visto para él. Él normalmente había producido 2,5, 3, y regresó a su pueblo con la maleta, el morral lleno de dinero, pero se dio cuenta que la gente del pueblo ya no le hablaba. La gente del pueblo le comunicó que habían decidido quitarle la parcela, que le iban a pedir que se fuera del pueblo. ¿Por qué? Porque había una regla dentro del pueblo de que nadie podía entrar a ese pueblo a hacer cosas de lo que sea sin el permiso de la población. Es decir, había violado el código cultural y por supuesto, la culpa era mía. O sea, yo no había buscado saber ese código cultural y rompí el equilibrio social de ese pueblo. Bueno, desde entonces yo jamás voy a un pueblo y me meto a lo loco. Siempre hay que ver qué códigos culturales hay ahí y intentar aplicar el respeto a esos códigos culturales. Bueno, algunos antecedentes. Antes que nada, esto tiene un efecto principal, sobre todo para los estudiantes, porque les cuesta mucho trabajo diferenciar. Por eso
George Brown inventó esto de trazo una distinción para definir la diferencia entre una y otra cosa. En este caso, estamos tratando de diferenciar a la episteme, que es la ciencia, con la doxa, que es lo cotidiano, lo cultural, las costumbres, para no revolver la ciencia con la doxa. Por supuesto que la ciencia estudia la doxa, pero la doxa no es un sistema de producción de conocimiento, sino es el medio en el que la ciencia llega para estudiar al mundo. Y entonces, los sistemas eléctricos, alguien me dijo, ¿cómo que los sistemas no existen? Si hay sistemas eléctricos, por ejemplo. Sí, nada más que esos sistemas eléctricos son doxa. Los mecánicos son doxa. Los biológicos son doxa. La rumorología no es ciencia, es un rumor. Los cultivos, las plantaciones, las crianzas, las parcelas, el productor son doxa. El agroecosistema es así es ciencia. La teoría de sistemas, un sistema de ecuaciones, un sistema de conceptos. La agroecología es una ciencia. El controlador cibernético es una forma de nombrar al agricultor o al campesino. ¿Por qué? Porque la cibernética es la ciencia que estudia el gobierno de los sistemas, y quien gobierna los sistemas agrícolas o los agroecosistemas son precisamente los agricultores y los campesinos. Esto nos ayuda mucho para entender, para que los estudiantes entiendan esas diferencias, y ayuda mucho a hacer diferencias que de otra manera no serían posibles. Bueno, entonces, Armando García, que él fue asesor de la ONU y de varios organismos de la ONU. Él es climatólogo, pero además es filósofo y además es investigador. Y le encomiendan estudiar las sequías en África, y se da cuenta que la última sequía que mató a más gente que nunca en aquel entonces, no era la que había tenido la peor sequía, sino era una sequía pues apenas mediana. Entonces él se puso alerta y buscó encontrar qué era lo que pasaba entre el sistema de producción y la realidad. Y entonces él llegó a una concepción de sistema que en realidad es la que nos guía a nosotros. Dice García, un sistema complejo es una representación, no es la realidad. Es una representación que puede ser arquitectónica, puede ser matemática, puede ser un dibujo, un esquema de un recorte de la realidad que le interesa sobre todo al investigador. Yo quiero saber cuáles son los problemas de la región piñera o de la región cañera. Eso no es una parcela, sino es muchas parcelas. Pero él recomienda, como buen sistémico, considerar al agroecosistema o al sistema como una totalidad organizada. Y dice él, de ahí la denominación de sistema, en la cual los elementos no son separables y por tanto no deben ser estudiados aisladamente. Y entonces tenemos aquí un esquema que realmente es un agroecosistema porque es una representación de la realidad. Donde, por supuesto, está el controlador cibernético, que es el campesino. Él tiene en su parcela maíz, tiene papayo, tiene ovinos, tiene frijol,
y usa agua, usa suelo, usa flora, usa fauna, hay clima, y todo eso lo maneja el controlador. En un ámbito de sistemas casi cerrados, ¿no? Son sistemas permeables, pero que básicamente operan dentro de sí, y quien domina eso es el controlador. Y por supuesto, como los sistemas, la regla principal de los sistemas es que todo sistema está dentro de otro sistema, y todo sistema está contenido, o todo sistema contiene a subsistemas. Entonces, este sistema está en un contexto de sistemas sociales, de memoria colectiva, está en medio de acciones de política que llegan de fuera. Hay cadenas económicas interactuando con el agroecosistema. Aquí está la producción y su producción va a llegar hasta el consumo, lo cual genera una cadena económica necesariamente. Y hay relaciones ecológicas. Hay un problema de vientos, de cambio climático, de calor, de frío, en fin. Entonces, el controlador se ve en ese contexto con los problemas para manejar esa parcela que es su agroecosistema. Pero en realidad es su parcela. El agroecosistema es para el investigador. Y ahí hay un conflicto importante, porque la mayoría de los que estudian agroecosistemas le llaman agroecosistema a las parcelas reales. Y eso no es un agroecosistema. Eso que quieren ellos ver como esto es una representación de la realidad. Esto también es muy importante porque va configurando las decisiones tanto del observador de segundo orden, que es el investigador, como el observador de primer orden, que es el controlador. Bueno, este es un esquema que ya tiene algún tiempo, pero que ha sido muy útil y nos ha ayudado a entender cómo es que Marx, las categorías que están a la izquierda, esas categorías las propone Marx. Él en la Revolución Industrial habla de un proceso de reproducción social que se hace a nivel del gobierno, a nivel de quien manda en el país. Luego hay un proceso de producción global que sería algo así como una región que tiene fábricas, ¿no? Para nuestro caso es una región que tiene parcelas. Hay un proceso de producción inmediata que es el agroecosistema. Para él era la fábrica. Y el proceso de trabajo serían los subsistemas del agroecosistema. Y en el proceso industrial serían las partes de la división del trabajo. Y finalmente acá están los procesos ecológicos, donde llega la contaminación de la fábrica o de los pueblos o de las ciudades, que nosotros quisiéramos que se mantuviera en equilibrio dinámico. De ahí Treuil toma esta categorización y la voltea, la hace estructural funcionalista, y entonces al proceso de reproducción de la sociedad le llama instituciones e ideología, que son las instituciones públicas y privadas. Al proceso de producción global le llama estructuras agrarias, que es la región. Y al agroecosistema le llama al proceso de producción inmediata y al de trabajo, juntos dentro de un sistema que para nosotros es un agroecosistema, para Treuil también. Y entonces
los ecosistemas, que para Marx eran procesos ecológicos, aquí el Trebois le llama ecosistema. Fíjense que hay cosas muy interesantes aquí porque el doctor Hernández X, que era doctor y además él era de ideología marxista y era bueno en la ideología marxista, escribe cosas sobre el agroecosistema y al agroecosistema le llama ecosistema modificado. Y ni siquiera él se da cuenta que está teniendo un error epistemológico porque él no debía haber hablado de ecosistemas como parte de una ideología estructural funcionalista. Pero bueno, es una muestra de cómo fácilmente podemos equivocarnos en los conceptos. En lo que se refiere al esquema, pues es lo que les he venido platicando. Aquí está el ecosistema, el controlador, normalmente con su familia, que opera, maneja sus sistemas, sus cultivos, sus suelos, su clima, en fin, y produce alimentos y materias primas y servicios ambientales que pueden ir a transformación o pueden no y vender en fresco. De cualquier manera es el primer nivel de oferta que va al mercado local y ese mercado local está atrás de mi imagen, está el consumo. Entonces, aquí vemos una cuestión muy importante, porque el consumo depende del agroecosistema y el agroecosistema depende del consumo. Entonces, hay una relación que lo hace por fuerza sistema social. Y aún más, el mercado local puede relacionarse con el mercado nacional e internacional e ir hasta el consumo internacional, que de alguna manera reciben subsidios, reciben apoyos en el proceso de consumo y de demanda. El controlador recibe la ayuda del trabajo rural, es decir, tractores, gente que chapea, gente que siembra, y recibe ayuda del trabajo urbano también, y extranjero, porque arreglar tractores, muchas veces hay que mandar las piezas a Detroit o a algún lugar al oriente o a Asia. El controlador también recibe financiamiento, bien de un banco, bien del compadre, bien de su hermano, bien de su esposa. Él tiene su dinero en su bolsillo, pero recibe, si es que lo necesita, un financiamiento externo. Recibe efectos de política de todo tipo. Simplemente el campus es un representante de política de posgrado nacional que está acá arriba en las instituciones públicas y privadas. La cultura de instituciones públicas y privadas que bien ayuda o bien estorba, se conecta con, en este caso, el campus Veracruz y lleva al controlador información cultural que puede ayudarlo o puede echarlo a perder, ¿no? Entonces, aquí podemos ver perfectamente que el agroecosistema se mueve en un ámbito social y económico y cultural, porque la cultura se construye aquí en la región. Bien. Este es un modelo que no es mío, pero que en las clases los muchachos interpretan, y este es un modelo de uno de los estudiantes. Cuando lo vi, a mí
me sorprendió la claridad mental del muchacho. Está mucho más claro que el mío, sobre todo en la parte abajo del arcosistema, porque él está definiendo un estado donde hay componentes orgánicos e inorgánicos que están en el arcosistema, pero que pueden verse en un nivel categórico abajo. Y más abajo puede verse las moléculas y abajo los átomos. Entonces, esto permite pensar que el arcosistema necesita de un trabajo interdisciplinario forzoso, porque una persona, aunque sea profesional en arcosistemas, no puede con todo. Entonces, necesitamos un grupo interdisciplinario que sepa de sociología, que sepa de riego, que sepa de suelo, que sepan de cultivos, que sepan de clima, que sepan de ventas, que sepan de organización, sociólogos, antropólogos. Necesitamos gente que sepa de ecosistemas para que ayude a buscar equilibrios orgánicos, y eso solamente lo podemos lograr con un grupo interdisciplinario. Y entonces ahora vemos aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algunos investigadores que son, estudian las cuestiones de biología, de cuestiones de ecobiología, pero que están relacionados con algo acá arriba. Por ejemplo, puede ser que la leche de las vacas acá arriba estén disminuyendo por un efecto que está acá en el nivel bajo o en el nivel molecular, y que podemos tal vez intervenir para mejorarlo acá ya en el proceso productivo. Y eso permite entonces que el arcosistema sea un modelo ideal para introducir a todos los que tengan que ver con lo que hace el arcosistema. Por supuesto que necesitamos a alguien que sepa de mercados regionales, de mercados internacionales y cercanos y del mundo. Hay cosas como, por ejemplo, si acá en el mercado internacional el café brasileño sufre una helada y pierde todo su café, eso llega directamente al controlador, elevándole el valor de su café. No sabe él ni por qué, pero hay una relación directa desde el mercado internacional por esa helada en el ingreso que va a recibir el controlador y todos los que tienen que ver con la producción de café y su mercado y su traslado y su venta y su consumo. Entonces, este modelo en realidad es mejor que el mío y está hecho por un estudiante que probablemente nadie lo toma en cuenta, ¿no? Bueno, entonces llegamos a la parte peligrosa, que es el concepto de ecosistemas que nosotros manejamos. Está un poco grande porque así vamos todavía, pero esperamos que en poco tiempo podamos hacer más síntesis. Y tomamos, por supuesto, todas las referencias teóricas y conceptuales y epistemológicas que nos ayudan a entender esto y a construir este concepto. Entonces, para nosotros, el ecosistema es una representación muestral. No es una representación cualquiera, sino es una representación muestral, porque no podemos ponernos a estudiar a todas las parcelas, sino tomamos una muestra de parcelas que van a ser esa representación muestral.
que lógicamente es un modelo de los agroecosistemas. Y es un modelo conceptual de un recorte de la realidad agrícola compleja que le interesa, es definida por el interés del observador de segundo orden, el investigador. ¿Y por qué? ¿Por qué le interesa al observador de segundo orden? Porque él tiene más altura para observar en la totalidad que la que tiene el productor. Entonces el productor puede ver lo que hace el campesino, puede ver lo que hace, todo lo que sucede en el ámbito económico, social, político, cultural, inclusive puede verse a sí mismo y corregirse y mejorarse. Este ecosistema se conceptúa como Rolando lo dice, los elementos no son separables y por lo tanto no deben ser estudiados aisladamente. Aquí hay una cuestión donde debe arbitrar la racionalidad del investigador, porque no es siempre deseable estudiar todo. Si ustedes van a ver a un médico y tienen un problema de intestino, pues no hay necesidad de estudiar si son pies planos o no, o si tienen hongos en las uñas, ¿no? No, el estratega que está estudiando y diseñando este ecosistema y está diseñando la investigación, probablemente no necesite estudiar a todas las partes del sistema. Probablemente él va a tener que definir los problemas más grandes, los que son más importantes, y los puede poner en orden. Primero voy a ver esto y voy a ver qué efectos hay en lo demás. Pero eso no es una regla definida. Eso queda en manos del arbitraje del investigador. El agroecosistema es manejado por controladores cibernéticos, que son los campesinos. Acuérdense que el controlador cibernético en cierta forma lo aportó Platón cuando fue a un viaje en barco y él le llamaba al piloto, al manejador del barco, le llamaba el cibernético, es decir, el que manejaba el barco. Entonces, la cibernética en realidad no es el asunto de las computadoras y de Internet. Eso no es la cibernética. La cibernética es la ciencia que estudia el gobierno de los sistemas. Y eso es importantísimo para que nosotros podamos tomar decisiones. ¿Y para qué queremos esos controladores cibernéticos? Hay que mejorarles sus calidades pensantes. El objetivo es que junto con él vamos a diagnosticar, vamos a diseñar, diagnosticar para encontrar cuáles son los problemas principales, diseñar el agroecosistema, operarlo y evaluarlo. Y evaluar los efectos, que son múltiples, en ese recorte de la realidad que es regional. Y con base en ello, buscamos lograr óptimos dinámicos, económicos, ecológicos y sociales. Alguien me decía que por qué no ponía políticos y culturales, porque lo político y lo cultural son manifestaciones sociales, y entonces están aquí dentro de lo social. Finalmente, es responsabilidad social del agroecosistema y de la realidad agrícola generar el conocimiento necesario y, además, los alimentos, materias primas y beneficios ambientales que la población demanda. Es decir, la gente y las industrias y las instituciones. Y esto es lo que nos está conduciendo por lo pronto, porque no hemos terminado, vamos en camino,
Ese es por lo pronto nuestro concepto. Ahora, ¿qué recomendamos o cómo recomendamos hacer la investigación? Bueno, aquí les presento un esquema de una región, que aquí le pongo yo región Piñera, que es el sistema mayor de estas parcelas que son productoras de piña y que están dentro de la región Piñera, de su sistema mayor. Este sistema mayor lo decide el investigador. El sistema mayor no es un sistema de cajón. No porque yo diga que el sistema mayor es la región Piñera, no, porque esto puede ser parte de una organización de agricultores y el sistema mayor es la organización. O puede ser parcelas experimentales del colegio y el sistema mayor va a ser el colegio. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta el arbitraje que hace el investigador, que es el observador de segundo orden, el que está en un nivel más alto. Entonces, nosotros tomamos la información de estas parcelas y con base en ellas definimos cuál es el estado actual y qué podemos pronosticar para esta región. No nos interesa tanto las parcelas, sino la región. Y la región, y no solo desde el punto de vista agrícola, sino social, también político y económico. Entonces, si ustedes observan, la mayoría de los investigadores en agroecosistemas no están haciendo esto. Se van a una parcela, estudian la parcela a fondo, y a eso le llaman conocimiento en agroecosistemas. No es cierto, pero no saben que no es cierto. Bien. ¿Cómo debe funcionar un agroecosistema? Bueno, el agroecosistema tiene por fuerza en un grupo interdisciplinario, un grupo interdisciplinario. Y necesitamos definir, tener claro quién es el director de ese trabajo interdisciplinario. En una orquesta es el director. El director no solamente levanta el palito y aparece loco ahí mostrándole algo a la orquesta. No, la orquesta lleva el ritmo que pone el director, lleva el rumbo que pide el director. En las prácticas él define quién más alto, quién más bajo. Él es el responsable de cómo funciona esa orquesta. El agroecosistema tiene por fuerza la necesidad de un grupo interdisciplinario que lo maneje. Ustedes podrán decir, o alguien podrá decir, que eso es imposible porque no tenemos tantos grupos interdisciplinarios. Pero creando nuevas metodologías, a mí me parece que sí es posible. La ciencia está muy adelantada con controles a distancia, con medición de las partes del agroecosistema en computadoras, en fin. Pero el director es absolutamente necesario. Él tiene que decidir cómo investiga el suelero, cómo investiga el de la horticultura, cómo investiga el sociólogo, el antropólogo, el que va a trabajar con las cuestiones productivas. Él es el que integra lo que se va a hacer en la orquesta y en el agroecosistema. Esta es una cosa parecida. Aquí tenemos a la investigación en agroecosistemas con una orquesta que como dice Rolando García, tiene un nombre, como agroecosistema tiene un nombre. Y Rolando García dice que esta orquesta se llama Investigación
interdisciplinaria en agroecosistemas complejos. Dice él, ese es su nombre y sus apellidos. No uno a cada quien por su lado. La única manera de que esta orquesta funcione bien es que haya un director y que el director sea bueno, por supuesto, ¿no? Y una orquesta que sigue a su director sabiendo que él sabe para dónde ir, sabe cuál es el rumbo, cuál es la velocidad y conoce el punto exacto a dónde llegar. Bueno, nosotros nos dejamos llevar mucho por Luhmann, aunque a veces es un poco chocante, porque pues quien no maneja la teoría de Luhmann, nosotros no la manejamos bien, perfectamente, pero estamos en ello. Y la única manera que hemos podido entender y explicar y enseñar es con este modelo que probablemente no es exactamente la teoría de Luhmann, pero con él interpretamos a Luhmann. Acuérdense que las teorías no son la verdad absoluta, ¿no? Las teorías nada más nos ayudan a entender cosas. Y entonces, en ese esquema tenemos una parte abstracta, es decir, aquí están las abstracciones, y una parte concreta, real, donde hay acoplamientos estructurales entre ambas partes del sistema, donde están los muñequitos amarillos, que es alter y ego, donde ellos se relacionan, primero nada más ellos dos, cuando inician su trabajo en la agricultura, se apropian de sus recursos, de su parcela, de su suelo, de lo que tengan, y después tienen que, después de apropiarse, después tienen que adaptarse. Por eso es que uno ve a un productor de temporal, pobre por supuesto, porque no puede producir mucho, en un proceso muy bien adaptado, podría ser mejor, pero muy bien adaptado. Eso produce tematizaciones entre alter y ego, que van al pensamiento y que generan resonancia social. Y entonces ya no nomás son alter y ego, sino ya son Jorge, Pablo, Manuel, la gente que está ahí con ellos y que también son agricultores. Y eso genera un complejo de relaciones. Ese complejo de relaciones comienzan a generar reglas. Por ejemplo, al principio del proceso, la gente hace sus necesidades en las lomas o en los bajos, pero no hay nadie que se meta, a nadie le interesa, en fin, hasta que alguno de estos se entera que eso es malo y que contamina, y que los ríos se contaminan y los arroyos y los pozos. Entonces, este complejo de relaciones llega el momento en que genera una memoria colectiva, ya en la parte abstracta. La memoria colectiva es lo que ya dijimos, es la etapa en la que hay reglas en la memoria de la comunidad, pero que no son reglas todavía, sino es una especie de acuerdo no firmado, ¿no? Entonces, aún en esta etapa, cuando uno le pregunta a la gente, y bueno, ¿y por qué hacen eso? La mayoría dicen, no sé, así lo hemos hecho casi siempre. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión racional, sino es algo ya metido en la mente de la gente, que comienza
a racionalizar esa memoria colectiva y que después se convierte en una memoria social. Esta memoria social lo que hace es que ya no se permite ir a hacer sus necesidades al campo y ya se genera una regla. Y el manejo del agroecosistema, o de la parcela más bien, ya comienza a hacerse más racional y ya se convierte en una memoria social. Después de varias generaciones de recorrido, la autopoiesis, eso se convierte en una cultura. Es decir, ya se reprodujo en esa comunidad o en esa región el cómo manejar la agricultura y ya comienza a haber cuestiones de orden político, como por ejemplo lo que sucede con la mayordomía. En Oaxaca, tal vez ustedes ya manejen qué es la mayordomía, pero la mayordomía es una regla ya establecida en los pueblos, en la que el que produjo más en su parcela se lo nombran el mayordomo. Y entonces él tiene que usar todo el dinero que ganó en la parcela, que fue los que más produjeron, y tiene que invertirlo en la fiesta, tiene que invertirlo en adornar la iglesia, en el camino, en todo lo necesario, y él se queda en los calzones. Sin embargo, él es reconocido en la comunidad, es el mayordomo, es admirado por la comunidad, y todo lo que podría faltarle al mayordomo se lo da la comunidad. El siguiente paso es que las reglas aquí ya están establecidas, pero a nivel de cultura. No hay todavía leyes, ¿no? El siguiente paso es que esto pasa a ser el sistema social. Y el sistema social sí ya tiene reglas. Aunque no estén en la Constitución, pero ya tiene reglas. Aquí ya un presidente municipal en el que el sistema social se queja de que hay quien siembra o quien tiene papaya vieja junto a una parcela nueva de papaya y la está contaminando de virus de la mancha anular. Si no quiere quitar la parcela, viene el municipio y le machetea todo. Pero fíjense qué pasa, una cosa muy interesante. Los agricultores que no quieren quitar su parcela, que están contaminando con mancha anular, con el virus, se defienden. Dice, oiga, pero señor presidente, es lo último que me queda porque todavía vieron las papayitas que vimos ahí que todavía vende. Dice, yo todavía con eso vendo 100, 150 pesos diarios de papaya y con eso me mantengo todavía otros 3 meses. Entonces, se viene un acuerdo entre el municipio, los afectados y el que tiene la parcela con virus para definir un tiempo en que tendrá que cortar la parcela, tendrá que quitar los papayos y ya dejar el peligro de virus para las demás parcelas. Y entonces eso ya con el tiempo se convierte probablemente ya en casi una ley, ¿no? Este proceso de autopoiesis o de reproducción social se hace vía la comunicación, que está dando vueltas y que lo transmite a través de un acoplamiento estructural nuevamente ahora a los agricultores reales, a los campesinos, que siguen tematizando y siguen resonando y siguen
generando ese complejo de relaciones, donde estos nuevos conocimientos sirven para manejar el ecosistema en el tiempo. Y este proceso de autopoiesis, para nosotros, que usa la comunicación y que usa los temas de resonancia y tematización y complejos de relaciones para mantener la estabilidad de esa comunidad. Y hemos visto que eso es definitivo en la cultura y en la operativa de los agricultores y de los campesinos. Bien, sin embargo, hay cosas que no hacemos, fíjense. El investigador normal solamente va a estudiar si la planta está bien, si está mal, si está amarilla, si tiene insectos que son plaga, pero nada más. Sin embargo, los códigos culturales no se generan en la parcela, se generan en el ámbito de la comunidad, en el pueblo, en la cuestión urbana de los pueblos, donde podemos ver el grado de vulnerabilidad de la organización campesina. Si esta organización campesina no tiene instrumentos para mantener la fuerza de la vulnerabilidad, pues esa vulnerabilidad va a ir haciéndose más grande y va a poner en riesgo a la misma comunidad. Entonces necesitamos, además de saber en qué grado de vulnerabilidad están los agroecosistemas, necesitamos saber también cuál es su nivel de riesgo, si es que vemos que la vulnerabilidad es muy alta. Entonces, necesitamos saber qué tanto está afectando la alta vulnerabilidad a ese riesgo. Y si no se hace nada, el riesgo generado por alta vulnerabilidad genera un grado de crisis. Y la crisis normalmente lleva a la muerte, que fue lo que pasó en la última crisis de sequías y de alimentos y de muerte en África. Esto no lo ve nadie ni lo piensan los agrónomos y los agroecólogos. Sí lo piensan los sociólogos y los antropólogos tal vez, pero ellos no estudian la agricultura. Entonces nosotros estamos entrando a buscar esta relación entre ciencias que tienen que ver con la dinámica social y la dinámica agrícola. Bueno, algunas soluciones no son todas, son algunas, ¿no? Por ejemplo, una cuestión básica para nosotros es la relación social. Si no trabajamos, si no platicamos con el grupo social, pues es como si estuviéramos ahí en el circo sin gente, ¿no? Necesitamos esta relación social. Necesitamos algo técnico, muchas veces, ¿no? Fíjense ustedes aquí que están dos bombitas, si las comparan con el tamaño del zapato del investigador que está aquí, pues son bombitas que caben en una mano. Con esas dos bombitas y dos paneles solares, regamos 1 hectárea llena de papayo, de maíz, de frijol, la saturamos de productos agrícolas para ver cuál era hasta dónde llegaba la potencia de estas bombitas y pudo conseguirse un rendimiento, digamos que no muy bueno, pero aceptable, ¿no? Con esto comía y daba de comer a mucha gente un agricultor, y esto en realidad viene saliendo de rentabilidad por año muy barato. Y más hoy que los aparatos de generación de electricidad por energía solar son ya muy baratos.
Estos son dos paneles que son lo que le da energía a las dos bombitas. Y aquí está todavía en sus inicios la parcela que se usó como demostrativa. Aquí está el investigador explicándole a la gente cómo funciona esto, y la gente, la verdad es que sí quedó bastante sorprendida. Otra cosa que como sabemos, o como les dije, la zona es altamente seca. Y es seca y por lo tanto genera pobreza. Bueno, entonces alentamos a los campesinos a pedir, no solamente en un lugar, en varias partes, a que les hicieran, esta presa la hizo el gobierno del estado, y bueno, generó un mundo de agua que no se ve aquí, pero la cola del alcance es alta. Y todavía aquí hay buena parte vertiéndose como salida, ¿no? Para no dejar el arroyo completamente seco. Antes era seco. Aquí hay otra parcelita que hicieron ellos, otra presa, perdón, que hicieron ellos. Nosotros les regalamos esta compuerta. Y entonces, cuando pasa la temporada de lluvias, abren la compuerta y dejan que las últimas lluvias limpien el área llena de agua, y se limpia la cuenca, ¿no? Esta es otra presa que se ve aquí en la parte de abajo derecha. Esta es una presa de tierra que genera una buena cantidad de agua. Ellos tienen aquí sembrados peces y camarones y varias cosas. Tienen sus reglas. No cualquiera puede ir a meterse a esa presa. No se acepta que se bañen en ella. En fin, hay sus reglas de memoria social. Esto es lo que quisiéramos nosotros. Esto, por supuesto, no es en México, no lo hemos hecho nosotros, pero es una muestra de qué ingenio y qué cantidad de fuerza humana necesitan los chinos para hacer estas terrazas. Bueno, son nuestra guía moral. Estamos, por supuesto, intentando llegar a esto. Todavía nos falta, pero ya empezamos. Ahí están curvas a nivel. Y llega un riego por acá, entonces recorre todos los surcos y riegan toda esta parcela. Esta es la parcela que vimos con los paneles solares. Ahí están ya extendiéndose las mangueras de riego por goteo. Cuando alguien nos vio haciendo esto, están locos, dice, ¿ustedes creen que eso va a dar de comer a las plantas? Bueno, pues fíjense en este arbolito que está aquí, ¿sí? Ahí está el arbolito, y ahí está el follaje del maíz, frijol, tomate, papayo. Estas que ven ustedes aquí mero enfrente son plantas de maíz que no recibieron agua, por eso se ven un poco dobladas, pero las de acá adentro están bien, están perfectas. Entonces, voy a echar para atrás para que vean el arbolito y comparen lo que logra ese sistema de riego por goteo. Para nosotros fue fantástico, pues. Ahora vamos a llegar ya al final casi, haciéndonos una pregunta,
que debimos haberla hecho al principio, pero nosotros pensamos que no, que no debíamos ponerla al principio. ¿Qué podríamos considerar el conocimiento que debe generar los agrosistemas? Porque para saber cuántos kilos de frijoles produjeron, cuántas mazorcas produjeron los campesinos, cuántos tacos de huevo consumieron, pues no necesitamos un agroecosistema. Eso lo puede hacer un técnico agropecuario, ¿no? Pero el conocimiento en agroecosistemas tiene que ser algo muchísimo más importante que solo este conocimiento. Y eso nos mete en un proceso de reflexión que, por supuesto, para nosotros todavía no termina y ni debe terminar. Entonces, ¿qué queremos saber de los ecosistemas y de su sistema mayor? No queremos saber que aquel pedacito de la parcela que sembramos de frijol, cuánto dio. No, queremos saber qué hay en el ecosistema completo y en la región que es el sistema mayor. ¿Queremos contribuir solo en los procesos de planificación? Bueno, este esquema, este modelo puede servir para planificar, pero ¿queremos solo eso? ¿Queremos ayudar a los campesinos a que salgan de la pobreza? Bueno, pues sí, sí queremos, pero no solo eso. Queremos que los campesinos coman mejor, por supuesto, y que me inviten. Pero no solo eso queremos del sistema mayor. Es decir, el agroecosistema, al estudiarlo, debe generar un conocimiento especial, un conocimiento de sistemas, no un conocimiento disciplinario. Y entonces hemos considerado un grupo de indicadores. Bueno, aquí yo nuevamente me pregunto si deberemos producir conocimiento disciplinario igual que el que generan agrónomos, agroecólogos u otras disciplinas, y yo digo que no. ¿Deberemos producir conocimiento sistémico? Por supuesto que sí, pero ¿cuál? El asunto es que cuando entramos a estas interrogantes con los investigadores disciplinarios, no atinan a proponer indicadores adecuados a un conocimiento sistémico. Y tal vez ni nosotros. Pero al menos tenemos algunas propuestas que van en camino. Algunos indicadores de calidad de escenario regional, por ejemplo, queremos saber cuál es el grado de vulnerabilidad social de esa región, no de la parcelita de frijol, ni de maíz, ni de papaya. ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad de la organización de ese grupo social? ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Hay crisis? ¿Hay un escenario ya de crisis? ¿Cuál es el nivel de fertilidad en toda la región? No me interesa si un pedacito es no fértil y otro es muy fértil, sino en términos promedios, cómo anda la fertilidad de esa región. A lo mejor debemos dejarla descansar 30 años como los mayas, ¿no? Necesitamos saber cuál es el equilibrio ecológico dinámico. Es decir, ¿hay equilibrio ecológico y es dinámico? ¿O nos estamos acabando el recurso y no nos damos cuenta? ¿Cuál es el beneficio neto diario familiar, pero de toda la región? Necesitamos tener una idea de eso para poder pensar en que el agricultor va a estar interesado en lo que le proponemos. Necesitamos saber cuál es el saldo migratorio por comunidad o por región. Desafortunadamente, por no conocerlo y por no hacer nada, la mayoría de los jóvenes que están yendo
a Estados Unidos o a Canadá, algunos están yendo a Canadá o a Europa. Necesitamos saber cuál es la eficiencia de la energía que usamos y cuánta energía producimos. Si la relación de energía producida entre energía usada es mayor que 1, o si llega casi a 2, pues es perfecto. Si tenemos una eficiencia económica y financiera mayor de 1, bueno, pues ojalá llegara a 3. Pero no es la eficiencia económica de don Pedro, de don Cruz o de don Alejandro, no, es la de la región. ¿Cuál es el nivel de biodiversidad de esa región? ¿Cuál es el grado de empoderamiento social? Y aquí entramos a una parte que tiene sus bemoles, porque queremos que se empoderen, pero tenemos el riesgo de que se empoderen demasiado y entonces nos rebasen. Bueno, y si nos rebasan, pues está bueno. Ojalá y logren algo bueno. Pero sí necesitamos que se empoderen como grupo social. Si ustedes conocen al grupo de Puebla que se llama Tosepan Titatanisque, se dan cuenta que es un tipo de organización con empoderamiento social. Son muchos, es decir, el empoderamiento social lo da mucha gente agregada a la organización. Necesitamos saber cuál es el grado de empoderamiento financiero y económico. El grupo debe generar dinero y debe entregar producción a las cadenas económicas. Y finalmente necesitamos que se obtengan un grado de empoderamiento político, porque eso ayuda a reforzar lo que se hace en el grupo. Y bueno, finalmente, que sería el interés de los agrónomos, sería cuál es el nivel de respuesta regional, cuál es el nivel de respuesta productiva a la demanda y el consumo. También hacemos algún trabajo de diseño de procesos de transferencia de tecnología como donde lo que proponemos es usar un planteamiento teórico, no recuerdo su autor, pero el autor recomienda buscar que haya cambios en el conocimiento de los productores, que haya cambios en su actitud hacia lo que le proponemos en la demostración y que haya cambios en su comportamiento de tal manera que lleguen a la adopción. Entonces, en una demostración, lo máximo que llegamos a cambiarles es que conocen la tecnología. Y nada más. Puede ser que saliendo de la demostración, no tome nada de lo que les demostramos. Entonces habría que ir a una parte siguiente preguntándoles si tienen interés en probar la tecnología que está ahí. Habrá algunos que no quieran y regresan a su estado inicial, pero habrá algunos que sí están interesados, 2, 3, los que sean. Entonces, se lo llevamos a su parcela y prueba la tecnología. Y de esa prueba en su parcela, ellos podrán eventualmente cambiar su actitud hacia la tecnología. Habrá algunos que no, regresan a su estado inicial, pero habrá algunos que sí. Hemos planteado en estos procesos buscar que tengan seguridad como tienen los cañeros. Andamos todavía en eso. Y si ya cambió de actitud y ahora cambió en el comportamiento, es decir, adoptó, puede ser que ese proceso virtuoso
de adoptar esté solamente definido por la rentabilidad y también por el gusto. Si la rentabilidad es alta o es la que él quiere, el productor, podrá estarse generándose esta relación virtuosa entre adopción y rentabilidad. Llegará un momento que tal vez los precios hagan que ya no sea rentable y regresen al estado inicial. Pero si siguen siendo rentables, necesitamos que esta adopción ahora, haciendo nuevamente estos pasos en otras comunidades, vayan a la imitación, a la difusión masiva, de tal manera que lo que queremos es que esto llegue al conocimiento regional. Y nos parece que este modelo puede ser muy útil. Déjenme contarles algo que parece chiste. Fíjense que en alguna ocasión estábamos en un lugar en Veracruz que se llaman Los Portales. Ese lugar es característico porque ahí venden unas botellas que son muy frías y muy amargas y feas, ¿ves? Pero va uno ahí a tomar esas botellas y creo que le llaman cervezas. Y ahí llegaban dos niños con una tablita y un pastel de mariscos tapado con plástico. Entonces llegaban y en la mesa, que ya algunos ya teníamos unas 6 o 7 botellas de esas frías, nos ofrecían el pastel, todavía cubierto con el plástico. ¿Qué fase era esa? Los cambios en el conocimiento. Veíamos el pastel. El siguiente paso era, ¿quieren probarlo? Abrían el plástico, cortaban un pedacito y nos daban un pedacito a todos. La prueba. Y eso generaba casi siempre cambios en la actitud, diciendo, oye, está bueno esto. A ver, dame 100 pesos. Ese cambio de actitud generó cambios en el comportamiento cuando comprábamos ya 100 pesos, ¿no? Y ya nos la comíamos. ¿Por qué un par de niños que pues que seguramente no habían estudiado nunca, estaban usando este procedimiento de transferencia de conocimiento? Y que nosotros tuvimos que leer ahí y ver teorías y ver cosas cuando ellos con su puro sentido común nos vendieron pasteles de mariscos. ¿Quién sabe si no hubiera habido de las botellas esas frías? No hubiéramos comprado nada, ¿no? Bueno, otro factor importante en esta región que seca es que por supuesto muy poca gente en aquella época tenía camionetas para cargar agua. El agua no existe en las parcelas porque no hay ríos suficientes y no hay manera de acarrear agua más que burro. El burro es una cuestión que no sospechábamos porque el burro aporta el casi 80% de la energía usada en el trabajo en el agroecosistema o en la parcela, porque él carga el fertilizante, él carga al campesino, carga la cosecha, es decir, él es el camión de volteo de los productores y con este sistema riegan plantita por plantita. Esta imagen es de Nicaragua y hacen exactamente lo que hacemos nosotros acá, que es esto. Aquí está este muchacho hizo su tesis en la dinámica del manejo de los burros. Él es doctor en burros. Y ellos acarrean agua del río en estos tanques
y tiene una manguerita abajo con la que riegan las plantitas. Fíjense que las plantitas chiquitas, pero están erguidas y están verdes. ¿Gracias a qué? A que hay este riego por burreo, se dice. Y eso se incluye dentro del trabajo que hace el burro dentro de la parcela o dentro del ecosistema. Bien, entonces así el campus, bueno, hace otros tipos de transferencia. Por ejemplo, aquí la doctora está mostrando, ¿cómo se llama esto? Esta es una planta que ahuyenta a los insectos. Ahorita se me olvidó. Esto se vendió mucho en el campus. Los productores estaban muy interesados porque sí era cierto que ahuyentaba a los insectos. Aquí hay una bomba que funciona por altura, que usa un conocimiento muy viejo, y con esto aquí recibe la energía, la energía estática, digamos, de unos 12, 15 metros, y bombea hacia arriba 100 metros. Entonces es fantástico porque si tienes agua constante, puedes hacer llenado de tanques. Acá están los criollos lecheros centroamericanos. Ya no les dicen criollos porque la palabra no está bien utilizada. Pero nuevamente aquí lo que nos interesa a nosotros es tratar con la gente, con el sistema social. Y este ganadito es pequeño, manejable, las garrapatas no le hacen nada, y producen la mejor leche que hay en el mundo, diría yo. Y bueno, nuevamente aquí está la demostración donde tratamos con gente. Bueno, casi estoy terminando. Solamente quiero decirles que cuando me invitó Carlos a hacer esta charla, bueno, pues yo me sentí muy orgulloso, y me pidió una foto, Carlos, con todo gusto, y le dije a mis hijos, tómenme una foto donde se me vea el garbo, donde se me vea la cara inteligente, donde se me vea que soy un tigre para esto, ¿no? Y me tomaron la foto y yo se la mandé a Carlos, y bueno, pues se las mando también a ustedes. Aquí está. Exactamente. Con él les doy las gracias. Con eso terminé, Carlos. Juan Pablo, muchas gracias. Esperamos que haya comentarios, preguntas, después de tu interesante exposición, estimado Juan Pablo, con este tema como es el agroecosistema como sistema social, que me parece muy interesante la manera en que trabajaste la observación de segundo orden y las operaciones que conlleva. De veras que muy agradecido. Esperemos que haya algunos comentarios o preguntas. Muy bien. Mira, tenemos una, efectivamente, es del doctor Andrés Ahmed Cáceres,
y dice, saludos desde Chile. Acá en nuestro país, el tema de las semillas se transformó en un problema de país con la privatización de los derechos que caben sobre las semillas y su posesión. Ha creado un problema que a futuro significará una exclusión a gran escala. Agradezco su disertación, ya que esta significa un respiro para enfrentar este tipo de problemas. ¿Puedo responder? Por supuesto. Bueno, sí, tienes razón. Las compañías grandes de semillas se han apoderado del mercado. Nuestra propuesta es que, como se mostró aquí, las semillas las produzcan los propios productores y se las vendan a ellos mismos. Y que las semillas originales estén probadas por una institución de investigación. Eso es fantástico porque podemos competir con la calidad de las semillas de instituciones grandes, y las podemos dar mucho más baratas. Digo, ellos las pueden dar porque el negocio es de los productores, y eliminamos el asunto. Si alguien quiere comprar semillas a alguna de las compañías, pues está bien que lo compre. Pero las compañías no venden, no venden variedades, no venden sintéticos, no venden otro tipo bueno, variedades no venden. Lo que venden son híbridos. Y los híbridos son muy rendidores, y sobre todo si tienen todos los servicios listos. Pero en un ámbito de sequía, los híbridos caen al suelo como el peor de los maíces. Y las nuestras están erguidas, están con un rendimiento menor que el de ellas, pero un rendimiento ya posible. Andamos en 4 toneladas por hectárea en manos de un campesino, cuando podía dar 8 con híbridos, pero con agua, con fertilizante, con dinero, pues. Y el campesino, pues tú sabes, trata de eficientar el trabajo, no el capital. Entonces, él prefiere usar 20 personas sembrando una parcela que pagarle a 20 personas, ¿no? Entonces, ellos han generado sus propias acciones de una gran calidad. Que me dio un gran gusto escuchar tus observaciones sobre el trabajo de don Rolando García. Yo tuve la fortuna de conocerlo hace casi 30 años. Y también de conocer los grupos interdisciplinarios en la región del Bajío, aquí en el estado de Guanajuato, donde llevaba estudiantes y profesores de sus maestrías y de sus doctorados del CINVESTAP, ahí del Instituto Politécnico Nacional, este centro de investigaciones en estudios avanzados. Sus estudiantes y sus profesores se iban a las regiones a hacer un análisis de sistemas con grupos interdisciplinarios, donde iban químicos, físicos, biólogos, sociólogos, historiadores. Bueno, iban filósofos. Es decir, yo me acuerdo mucho algunas pláticas con ellos, y realizaban un estudio en campo durante aproximadamente 4, 5, 6 meses. Se iban profesores y estudiantes desde el CINVESTAP de México a las distintas regiones, se rentaban casas, se rentaban cabañas, se rentaban ranchos en los cuales ellos realizaban, digamos, ahí sus laboratorios de trabajo, sus excursiones de campo, a ir a conocer la problemática de la región, a ver los problemas que había
en términos del agua, de la tierra, del ganado, de toda la parte agrícola, y hacían unos diagnósticos extraordinarios. Después de 4 o 6 meses regresaban otra vez al CINVESTAB y hacían el trabajo de gabinete propiamente. Pero esa experiencia a mí me pareció pedagógicamente extraordinario dentro del análisis de sistemas. Es decir, no clases encerradas en una escuela, sino el hecho de compartir la vivencia y la experiencia con campesinos, con productores, con la gente que vive en la región, observar las conductas, los comportamientos, este sentido cultural que tú señalas, junto con toda la problemática agroecológica que se presentaba. No sé, a mí me parece que hay mucho de esa experiencia en el trabajo que nos has propuesto. No sé si hay alguna influencia. Sí, por supuesto. Rolando García es uno de mis guías, pero no es el único. Hay muchos, los chilenos, muchos de los chilenos, Mascareño, los que siempre andan con Mascareño. Hay una persona de más edad. Ahí tuvimos 3 estudiantes con el doctor que recibió clases de Luhmann. En fin, pues leyendo uno se apropia de muchas cosas de gente importante, ¿no? Tenemos un comentario de Héctor Chalate Molina. Dice, un placer escucharlo, doctor. Excelente presentación y un enfoque que sirve para entender y explicar los sistemas sociales en las poblaciones rurales. Él es mi alumno. Yo lo formé. Sí. Gracias, Héctor. Andrés Ahmed Cáceres te agradece por la respuesta. ¿Cómo, perdón? Andrés Ahmed Cáceres, a quien le contestaste hace un momento, te agradece por tu respuesta. Sí, yo le agradezco por haberme escuchado. Bueno, pues a ver cuándo nos echamos unas botellas de esas feas para tener un buen cambio de actitud, ¿no? Sí, así es. Pues ahí en el camino echamos una comunicación, ¿no? Pues me dio gusto estar contigo, Carlos. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite que más gente nos vea y que conozca lo que queremos compartir, ¿no? Bueno, pues con las muy interesantes y vivenciales observaciones que ha expuesto el doctor Juan Pablo Martínez Dávila, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara, te agradecen tu extraordinaria y valiosa participación. Gracias. Gracias, Juan.